en Pasos Perdidos. Y a las 7:37 de la mañana con 5 grados 2 décimas de temperatura. Vamos con los números que hablan un montón. Este fin de semana dijeron un montón de cosas. Hubo un informe de entidades financieras, hubo manoteo de reservas, hubo 3.200 era, ¿no? 3.200 millones de dólares, agarró todo del Banco Central a cambio de un papelito, ¿no? Un papelito del Tesoro que le enchufa al banco pagadero a 10 años para asumir los compromisos de vencimiento de deuda externa. En este caso tiene que ver con organismos multilaterales por afuera del Fondo Monetario Internacional y 800 millones de dólares que quedaban pendientes. Me encantó la figura, o sea, agarra efectivo y deja papelitos. Deja papelitos. Es una decisión de política económica, no vamos a determinar si eso está bien o mal, porque no es correcto analizarlo bajo ese prisma. Lo que sí podemos analizar es la coherencia con su marco teórico. Y dentro de su marco teórico, el Banco Central debería ser independiente y autónomo, no desde el nuestro, en la que creemos que sí, que las reservas justamente están disponibles para el pago de deuda, tal como se hicieron en sucesivos gobiernos, pero en el caso del relato libertario esto es un horror, es un espanto, pecado. Es un pecado, exactamente. Aún así todo, sin ningún reparo, se hizo de las reservas para asumir los compromisos de deuda. Y respecto al informe, es un informe muy interesante porque es el Instituto Internacional de Finanzas, poco conocido para nosotros, este think tank, que representa a Wall Street. Básicamente es la voz de Wall Street que dice el informe, cuál es el dato que tira, que para comenzar a abrir gradualmente las barreras cambiarias, el mal llamado cepo, porque no es un solo candado, son muchas medidas restrictivas que se fueron acumulando, se necesitan 10.000 millones de dólares. Esto es lo que establece este informe, tira el número, 10.000 millones de dólares, y hay que decir que alrededor de esto es que se vive quizá el peor momento en el equipo económico desde que asumió el gobierno. Realmente está muy mal el clima. Hay tensiones ahí, ¿no? Pero muy mal el clima. De hecho, ayer Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos, domingo, recibió en la Quinta de Olivos a Federico Furiase y a Martín Botier. Ellos son los dos soldaditos que tiene el ministro de Finanzas, Luis Toto Caputo, y cuando decimos ministro de Finanzas no nos estamos equivocando, no es que es ministro de Economía y dijimos Finanzas, Economía le queda muy grande al ministro, es un ministro de Finanzas que mandó a sus soldaditos junto a Felipe Núñez y justamente toda cuenta, ¿no? Una reunión. Soldaditos reales porque ellos venían del ámbito privado también. Con sí, eran personajes de de consultas habituales por parte de este medio. Felipe Núñez, ¿qué onda? Porque yo me lo cruzo mucho por Twitter. Felipe Núñez es un tuitero. O sea, no es que hay algo más allá. Es un tuitero y fue él quien justamente difundió, ¿no?, las imágenes de esta mesa de trabajo en el día de ayer, donde denota justamente la ausencia del ministro. Un ministro que montó en cólera el día viernes, se lo escuchó gritar en el Palacio de Hacienda que iba a destruir a las empresas energéticas. Esto es algo que nos contaron de primera mano, el tipo gritando, las voy a destruir, y la misma furia respecto al entramado PYME, porque los precios no se están comportando de la manera esperada. Realmente un tipo está muy, pero muy enojado. Venimos siguiendo la cuestión de las energéticas que dejaron trascender en las últimas horas, que llamaron del fondo, llamaron de Wall Street, y otra vez volvemos sobre lo mismo, ¿no? Una presión muy fuerte para que comience a levantar las barreras cambiarias por parte de su propia base de sustento político, y por el otro lado esta imposibilidad porque no estaría consiguiendo los dólares a tal fin. Aparte, iba a destruir las prepagas, después iba a destruir las energéticas. Las prepagas que tuvieron un guiño de la justicia, ¿no? Y no van a tener plazo para devolver la supercuota. Mucha amenaza. La supercuota, en definitiva. La cuestión me parece a marcar es justamente, este límite contra el que está chocando el gobierno, que es justamente el financiamiento, clave, ¿no? Tema cepo, cómo se impone en la agenda económica, los dólares que no están también, vencimientos inminentes, el swap con China, bonistas. Todo el gobierno de Javier Milei tiene que pagar de deuda 31.000 millones de dólares, ni contabilizando las reservas de la mejor manera posible,
ni con los dólares del campo llegás, con lo cual una reestructuración, por supuesto, es la salida, pero en este marco es muy difícil. Digo, está chocando realmente contra sus limitantes, porque asimismo hay que decir que el ancla cambiaria, sostener el precio de dólar en una tasa de devaluación del 2% mensual es lo que le va a permitir mañana mostrar una inflación de un dígito, una inflación de un dígito que muestra una marcada desaceleración y va a continuar en esa desaceleración hasta tocar el 4,5, el 5%, y hay otra vez el nuevo limitante, ¿no? Del 5 se le estaciona, en el 5 porque, digo, ya no le funciona el ancla fiscal porque ajustaste todo lo que tenías que ajustar, y va a ser muy difícil retener el precio del dólar, y lo mismo con las tarifas pospuestas, digo, la intervención sobre las tarifas da cuenta de lo que otra vez, dentro del marco teórico del gobierno nacional, porque tampoco estamos de acuerdo con que esta sea una explicación válida, claro, es inflación reprimida. Pregunta. Digo, hoy estaría corriendo, según los cálculos que haría Javier Milei, si consideramos tarifas, la actualización del dólar, no sé, tendríamos una inflación corriendo al 1700%, no sé qué, cuánto, digo, considerando esos factores que estaba prorrogando. Interesante, sí, marcar datos de esta semana que el FMI va a aprobar la octava revisión, es la penúltima revisión del acuerdo, en realidad correspondiente al acuerdo stand-by de Mauricio Macri. Recién después de la revisión próxima arranca el Facilidades Extendidas de Martín Guzmán. Buenísimo. Sí, y Blinken, reunión de Mondino con Blinken, él es el secretario de Estado, en esto de continuar profundizando las relaciones carnales, pero por ahora sin que contraprestación aparezca ningún tipo de dólar, billete, recursos, fondeo, nada por el estilo. Yo me quedé con esto que decías de se estanca en el 5. Se estanca en el 5. En el estanca en el 5, que supongo al ritmo que viene reduciéndose, vendría a repercutir recién en los números de junio-julio. Sí, 5 o 4, 5, junio, julio, agosto. Ok. ¿Puede el gobierno nacional, y te lo pregunto por esto que leías en el corte, de la cantidad de paritarias homologadas que hay en el boletín oficial del día de la fecha, puede estar viendo el gobierno esto y empezar a decir, ¿vieron? ¿Es culpa de las paritarias que yo les di hace 3 meses? ¿Que no puede bajar del 4,5? Claro, porque tiene que volver a generar... Culpar. Claro, porque tiene que volver a generar un proceso donde hay más pesos en calle. A ver, en la medida en la que estos acuerdos, que vamos a reponer la información entre nuestra audiencia en el boletín oficial del día de la fecha, hay 15 paritarias homologadas. Estas 15 paritarias homologadas se desprenden, por supuesto, de la medida de fuerza y el contundente paro del día jueves, pero sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas tiene que ver con eso, para ver si justamente esos aumentos alientan la inercia inflacionaria. Lo que tendrías que tener es salarios que estén creciendo por encima de la inflación pasada, y con estas homologaciones, que son acuerdos paritarios que se consagraron entre febrero y principios de marzo, porque desde ese momento se empató, se pierde. Okay. Sí. Así que bueno, así está la situación, seguramente la vamos a seguir. Puede ser también que estaba viendo que tiene como un montón de asesores en economía. Milei vive reuniéndose, de Juan Carlos de Pablo. ¿Eso no es Merila? El profe. El panelista de economía de Bernardo Neustadt, le digo para los mayores ancianos que seguramente no se acuerdan, el hombre que la viene pifiando desde 1974 más o menos, pero bueno, es un otro asesor. Así tantos asesores, o sea, al ser Milei un tipo que se supone entiende de economía, con tantos asesores, ¿no es Merila un poco también ahí a Caputo? Cambiaría la palabra asesor y lo pensaría de la siguiente manera. Desde que asumió el gobierno nacional tiene compartimentado los espacios de decisión económica quizás con este diseño. Federico Sturzenegger en el plano estructural, ¿no? El pensador, si se quiere, el ideólogo. El ideólogo. Caputo, un ejecutor, básicamente el financista, el que debía traer los recursos. Y ad hoc, este comité asesor económico que se reunió una sola vez, hay que decir, que integran, entre otros, Miguel Bogiano, Teddy Caragosian,
Ramiro representante Marra. del empresariado textil, Ramiro Marra también, Fausto Spotorno. Fausto Spotorno también, Damián Reidel, ¿no? Damián Reidel Marcar, allí también quizás el más relevante y uno que visita asiduamente la Quinta de Olivos. Pero me atrevo a decir que si hay que pensar en un sucesor para Caputo, que hay que decirlo, definitivamente no hay alguien que le vaya a garantizar a Javier Milei traer los dólares que Caputo no estaría pudiendo. Digo, si Caputo no trae los dólares, debo decir que no los trae nadie, porque digo, si hay algo que sabe el tipo es su don para la creatividad, para la contabilidad creativa y para buscar el financiamiento, hacer de esto un negocio apetecible. Me atrevo a decir que el que sigue allí en la lista sucesoria es José Luis Espert, con lo cual digo, nada parecería mejorar. Digo, ¿Qué te puede traer José Luis Espert en términos de divisas? Mamá, tengo miedo. Hay que decirlo. No, y bueno, pensar un ordenamiento más disciplinador, si se quiere, de las variables macroeconómicas. Realmente, digo, hay que ver primero para poder ajuste, digamos, determinar. Lo que es cierto es que el ajuste también tiene un límite, claro, ¿no? Digo, el ajuste llega hasta un lugar. Bueno, hasta el fondo, le dijo. O sea. Luego ya no tenés que cortar. Y agregar, ¿no? Sobre respecto a este mantra del no hay plata y que quizás repercute y se apropia y hace eco, interpela a las mayorías diciendo, bueno, efectivamente hay que pagar la fiesta, hay que sufrir. Hay que sufrir. Bueno, no hay plata relativo, ¿no? Porque también dato del fin de semana es la superproducción petrolera de Vaca Muerta, que ya explica el 50% del total de hidrocarburos que se produce en la Argentina y promete ser una nueva soja, con lo cual los dólares ahí están y se están vendiendo afuera a caudales. Así que bueno, vamos a seguir seguramente toda la actualidad económica, les digo, va a dar para hablar toda la semana.